La Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo que se creó con muy buenas intenciones, y que en algún momento y sobre todo en los 70s logró establecer que el desarrollo, el progreso se pudieran ver un poco mejor en sus países miembros. Es muy importante conocer, porque además esto al PRIAN le debe de estar retorciéndole el hígado, que la ONU esté reconociendo los programas sociales de nuestra cuarta transformación ideados por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, amigos y amigas, estamos viendo que siempre también la Organización de las Naciones Unidas ha estado trabajando con respecto, según esto, al Estado de Derecho y al desarrollo. Los Estados miembros señalaron que el Estado de Derecho y el desarrollo están relacionados y se refuerzan mutuamente, y que el avance del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico y sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre y la plena efectividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Dentro de estas cuestiones, es muy importante, y que al PRIAN se le siga retorciendo el hígado, que la ONU esté reconociendo estos programas sociales que implantó nuestra cuarta transformación, que nos debemos de seguir sintiendo orgullosos por el voto que pusimos, mostrando que México es un país que despertó, mostrando que México es un país que realmente entonces necesitamos enaltecer la justicia cada día de nuestras vidas con todas las personas, y que sí hay un problema de mentalidades que se cruzan en nuestro país entre ciudadanas y ciudadanos que no viven en la misma sintonía, que son egoístas, que no se aplican a estar informándose de lo que es la política, porque eso es lo que establece el panorama y las cosas que se dirigen en un país. Pero en fin, vamos a escuchar precisamente a Alicia Bárcenas, quien es secretaria ejecutiva en la ONU. La pertinencia y voluntad colectiva por acelerar el paso hacia el logro del bienestar social universal y igualitario. Porque hay una urgencia. Hay urgencia de sacar a 184 millones de latinoamericanos y caribeños de la pobreza y de la desigualdad. Y todos los que estamos aquí estamos buscando, señor presidente, una nueva generación de políticas sociales que sea más transversal, que sea más universal, que sea garante de derechos y que además se funde en un principio que compartimos y que le hemos escuchado a usted varias veces: por el bien de todos, primero los pobres. Viene trabajando desde el 2010 en el tema de la igualdad. Nosotros postulamos que llegó la hora de la igualdad y postulamos también que es necesario igualar para crecer y crecer para igualar. Nosotros creemos que el gobierno de México está poniendo en práctica precisamente este postulado de igualar para crecer. Esto es dotar de mayores recursos, de mayores ingresos a las poblaciones más pobres y con ello estimular el consumo. El consumo es una de las variables más importantes del crecimiento y por lo tanto el ponerse un consumo mucho más dinámico, sobre todo de las familias pobres, esto lo hizo en cierta medida alguna parte de la región, que combinó incremento del salario mínimo, que es otra de las políticas que se han llevado a cabo por fin en México después de casi 3 décadas donde el salario mínimo se mantuvo estancado y es el salario mínimo todavía hoy el más bajo de toda América Latina y el Caribe, a pesar de los aumentos que se le hicieron en el presente gobierno. Así como nos los ha estado viniendo diciendo honestamente nuestro presidente, el salario mínimo en México simple y sencillamente nos los arrebataron durante 30 años.
pero ¿qué tal las inflaciones y devaluaciones que nos trajo el mugre PRIAN? Y además de conocer de toda la bola de saqueos multimillonarios que nos aplicaron y sin aplicarse responsablemente a sacar adelante a lo que es el ser humano, caray, el ser humano. Nuestro presidente admitió el rezago del salario mínimo en México y analiza un nuevo aumento. Esto lo dijo apenas este pasado 23 de septiembre. Nuestro presidente reconoció que pese al aumento del 16% al salario mínimo de México, en los países de origen de migrantes como Guatemala y El Salvador, esa percepción económica es del doble. El salario mínimo es del doble de lo que contamos actualmente en nuestro país. Es un tema que vamos a tratar, sostuvo nuestro presidente. Me propuse investigar el salario mínimo de Guatemala, Honduras y El Salvador y está al doble de lo que percibimos en México. Nuestro presidente también puso de ejemplo a China, donde dijo los salarios precarios convirtieron a la nación asiática en la fábrica del mundo, pero ahora esa percepción es también superior a la de nuestro país. Y para poder traer otro ejemplo, estuvo una persona precisamente de la República de Uruguay, que también ellos comenzaron a implementar una transformación y que ya lleva 3 periodos. ¿Qué es lo que han podido lograr? Precisamente también está basado en la ideología de primero los pobres, y con honestidad y con congruencia y con sensatez. Vamos a escucharla. Es niña, es niño, es mujer, como decía Alicia, como decía María Luisa, son personas, son familias y por lo tanto seguimos trabajando para terminar también con esto. Pero como pudimos y se puede pasar de esa concepción que CEPAL también lo define de una manera estupenda, de la cultura de privilegio, aquella que nos decía que la torta tenía que crecer y que cuando creciera las migajas que cayeran al borde del mantel, a lo mejor algún pobre podría atraparlo, porque en el fondo era eso lo que nos decían, el poder resolver un plato de comida por lo menos una vez por día para cada uno y cada una de los uruguayos y de las uruguayas, es la transformación que hicimos en este tiempo. Y porque pusimos el plato de comida sobre la mesa, hoy podemos plantearnos medidas mucho más transformadoras como puede ser el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Lo planteamos no porque esté de moda, lo planteamos no porque hayamos reconocido, que es excelente reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres y la incapacidad de las mujeres para el mundo del trabajo, del estudio, tienen que ver con el cuidado. Sin embargo, pudimos llegar a esto luego de 3 periodos de gobierno, porque en el primero pusimos el plato de comida. Si no, no hubiéramos podido. Ella es Marina Arismendi Dubinsky, quien es ministra del Desarrollo Rural en la República Oriental de Uruguay, y ojalá algún amigo, amiga, señor, señora que conozca a alguien, a algún uruguayo, lo pudiera contactar conmigo. Sería muy bueno poder hacer también una cotejación de lo que está sucediendo precisamente en Uruguay. Eso sería muy bueno. Y también recordar, o sea, la persona irrespetuosa no puede obtener respeto. La persona floja no puede recibir dinero de manera gratuita. En esta vida, las personas honestas tenemos que trabajar toda la vida. Y las personas que no aprovechen las oportunidades es porque son tontas. Entonces, hay una situación de que cada persona sí se tiene que poner las pilas y tiene que brindarle a su vida, aprovechar las oportunidades y manejarlas de manera respetuosa y responsable, porque no vamos a caer en un garlito ingenuo de que todas las personas por la falta de oportunidades, por eso son flojas o por eso son irrespetuosas. En todas las clases sociales, créanmelo, hay mucha irrespetuosidad, una falta de muy buena crianza a los hijos, de realmente buena atención, y los hijos se desparpajan de una manera tan sencilla. Ya supimos los casos de el hijo de Salinas de Gortari que se metió a la secta Nexium, por dar otro ejemplo, o así personas que se sienten privilegiadas
y yo puedo hacer y deshacer a mi antojo, pero ellos sí siempre demandan mucho respeto. Es una contradicción, no puedes pedir respeto si no lo das. Al inaugurar la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, nuestro presidente resaltó la importancia de su propuesta de la Cuarta Transformación y la calificó como una bendición para llevar a cabo este cambio sin violencia. Aclaró que no por ser una transformación pacífica dejará de ser profunda, sino que al contrario, se trata de acabar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la opresión, como ocurrió en las tres grandes transformaciones anteriores, la Revolución, Independencia y la Reforma, que el prianismo llegó precisamente a borrar, a enterrar, y que los mexicanos que realmente queremos a nuestro país, que realmente le damos importancia a nuestra vida y que realmente reconocemos la grandeza de nuestro país por tantas riquezas, desde el orden humano hasta los recursos naturales, por eso la trajimos y por eso la tenemos que enaltecer día a día con nuestros hechos. Eso es muy importante. Así, nuestro presidente apuntó o volvió a apuntar lo siguiente, que es siempre tenemos que mantenerlo en nuestra memoria. Ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares. En 6 años. Y ya México está en esa revista en el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política. Ya estamos en el periodo post-neoliberal, post-neoporfirista. Hemos dicho basta a la política neoliberal. Y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, después de todos los sofismas, de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto, se pensaba de que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, está muy bien el diagnóstico, pero ¿y los cómo? Era parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Pues ahora estamos llevando a la práctica los cómo en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula, muy importante para nuestro país. Tampoco se puede extrapolar porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países, y rechazar
también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. El servilismo del PRIAN para servir a fines extranjeros, que después de ser autosuficiente México, digámoslo así, produciendo energía, siendo un México que además producíamos todo lo del campo y aquí se vendía y aquí se respetaba y además se exportaba, que eso también sirvió durante muchísimo, durante los 60s y 70s, y llegando Salinas de Gortari, el padre de la injusticia, a implantar toda esa ideología retorcida. Tenemos que apuntar lo siguiente antes de terminar el video, amigos y amigas. En México más de 3 millones de personas padecen de un trastorno obsesivo compulsivo que por supuesto fue implantado por esas 3 décadas de neoliberalismo. También en la salud afectó, no nada más en las oportunidades. Leamos rápidamente. El TOC es un trastorno mental que se caracteriza por atrapar a las personas en un ciclo de obsesiones y compulsiones, es decir, una serie de pensamientos irracionales que invaden la mente y comportamientos repetitivos. De acuerdo a Forbes, más de 3 millones de mexicanos padecen de un trastorno obsesivo compulsivo. Esto es equivalente al 30 estadios aztecas o a la población entera de Uruguay. Sin embargo, 70% de las personas afectadas lo desconoce. Añaden que el TOC es un trastorno mental que se caracteriza por atrapar a las personas en un ciclo de obsesiones y compulsiones, es decir, una serie de pensamientos irracionales que invaden la mente, comportamientos repetitivos. Asegura el doctor Alec Pollard que una persona con TOC difícilmente podrá huir de sus obsesiones o miedos. La palabra clave para diferenciar entre un poco de perfeccionismo o cualquier otra manía y un TOC, eso es funcional. Todos tenemos nuestros propios rituales, pero eso no significa que todos tengamos TOC o que no sea grave. Comparte el miembro de la Fundación Internacional del TOC. Las compulsiones que enfrenta una persona con TOC, alerta Pollard, además de ser desgastantes y consumir mucho tiempo, suelen tener consecuencias nocivas incluso para terceros, y eso yo lo he podido vivir en carne propia. Y para cerrar con una nota agradable, que esto es para mí muy importante, la sangre mexicana, nuestros pueblos originarios, que se vieron enaltecidos por Yalitza Aparicio, a mí me causa mucho gusto. Para mí es una honra que además se le haya nombrado como embajadora de la buena voluntad por la UNESCO y asumirá el cargo este viernes. Yalitza trabajará durante los 2 años en defensa de los pueblos autóctonos después de su nombramiento por la UNESCO este viernes. La protagonista del filme de Alfonso Cuarón, Roma, de 25 años de edad, trabajará en defensa de los pueblos autóctonos durante un mandato de 2 años, indicó este martes también la Organización de la ONU para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Es en un comunicado. Ha sido elegida por su compromiso en favor de la igualdad de género y de los derechos de las poblaciones autóctonas, así como de su implicación con los objetivos de este organismo. La ceremonia en la que Yalitza Aparicio asumirá oficialmente el cargo tendrá lugar este viernes a las 10:30 GMT, o sea de Greenwich, en la sede de la UNESCO en París, en presencia de su directora general, la francesa Audrey Osley. Y así como Yalitza Aparicio, tantas personas que vienen de nuestros pueblos originarios, ella es un gran ejemplo que ahí también existe inteligencia y existe también esta cuestión de que cuando se le permite a alguien, Yalitza Aparicio, hagan de cuenta que estamos viendo el futuro de cómo tienen que ser tantas personas en nuestros pueblos originarios, porque sí tienen inteligencia, tienen esa efectividad para funcionar como seres humanos y pueden aportar muchísimas cosas positivas al país. Ese es el ejemplo y por eso se las traigo. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, requiriéndole a mi familia de casi 31,000 suscriptores que no me dejen solo, que no me abandonen, que no sea una muestra, porque hasta lo siento como que así la derecha nos está ganando. Es un hecho que para mí es muy importante, gran apoyo es para mí, créanmelo, me sirve muchísimo que cada video
tenga 3,000 reproducciones, que es el 10% de ustedes. No me abandonen. Es muy importante para que así también me ayuden a estar un poquito más holgado en el plano económico, y yo también poder pensar en poderles seguir trayendo transmisiones en vivo, porque si no, estoy tan apretado que no me va a ser posible hacer transmisiones mientras esto no crezca. Esperándolos ver en el siguiente video, mandándoles un saludo fraterno. Que viva México, que viva nuestra cuarta transformación, aportarnos coherente y sensatamente, y siempre ser portadores del positivismo, de la madurez, y de erradicar nosotros mismos nuestros problemas de conducta. Hay que transminar tantas mentalidades a la gente que nos rodee con estas cosas de respeto, de sensatez y de congruencia. Que estén muy bien, esperándolos ver en el siguiente video, por favor. Ya vieron los horarios de mis transmisiones en vivo, así las seguiré llevando, así ya he tenido un rato haciéndoles, trayéndoles notas relevantes, importantes o que valgan la pena. Que estén muy bien, hasta la próxima.